Descubrí la infidelidad de mi esposa y planeó incriminarme falsamente. Instalé cámaras secretas y expuse la verdad que destruyó su engaño y cambió mi vida para siempre. Mi esposa dijo que me iba a incriminar en algo después de que descubrí su infidelidad. Así que instalé cámaras que expusieron sus mentiras y me ayudaron a ganar todo en el divorcio. Hace unos días, mis hijos encontraron un conejito y lo trajeron a casa. Estaban rogándonos que lo dejáramos, pero no podemos quedarnos con un conejo salvaje, ya tenemos varias mascotas. El conejito era lo suficientemente grande como para valerse por sí mismo. Traté de decirle amablemente a mis hijos que necesitaba regresar a casa con su familia. Estaban tristes, pero aceptaron llevarlo de vuelta. Sin embargo, estaba ocupado con el trabajo y no pude acompañarlos, así que mi esposa fue en mi lugar. Le dije que llevara al conejito a unos arbustos espinosos al final de la propiedad y lo soltara allí, porque es el lugar más seguro para hacerlo. Vivimos en una zona rural llena de depredadores. Bueno, volví al trabajo, pero un rato después, mis hijos volvieron corriendo a la casa, llorando fuerte, con mi esposa detrás, tratando de calmarlos, diciéndoles que no era tan malo. Pregunté qué pasó y mi hijo mayor dijo que mamá los hizo soltar al conejito en medio del patio y un halcón se lo llevó. Incluso describieron los gritos del pobre conejito. Estaba consternado y luego enojado con mi esposa por no dejarlo ir de la manera que le aconsejé. Ella se defendió diciendo que solo era un conejito y que los niños lo superarían, pero le dije que estaba completamente equivocada. La advertí sobre los depredadores y ahora nuestros hijos tuvieron que ver cómo un halcón se llevaba al pobre conejito. Ambos niños se encerraron en sus habitaciones y dejaron de hablar con su madre durante días. Cuando ella trata de hablar con ellos, la llaman la asesina de conejitos. He tratado de mediar, pero mis hijos todavía están enojados, y yo también estoy enojado con mi esposa por cómo sucedieron las cosas. Ella está enojada conmigo por no respaldarla y dice que, como esposo y esposa, siempre debemos apoyarnos mutuamente. Pero discutimos y le señalé varias veces que ella no me ha respaldado. Ella también lloró y se fue a nuestra habitación a hacer berrinche. Estoy pensando que la regué ahora. Así que un amigo me dijo que preguntara aquí. Edición 1, sí, entiendo que los halcones también necesitan comer y que están por toda nuestra área. Simplemente no quería que mis hijos vieran algo así de tan jóvenes, tienen 4 y 5 años. Crecí en el campo, y mi esposa era una chica de ciudad. Cuando yo crecía, en situaciones similares con un animal salvaje atrapado, tratábamos de soltarlo en un lugar donde tuviera una oportunidad de sobrevivir. Edición 2, no le grité a mi esposa. ¿Dónde, exactamente, en mi publicación dije que lo hice? La reprendí, sí, pero no grité. Ni siquiera cuando discutimos después, lo hicimos en susurros para que los niños no nos escucharan. Y no pude ir con ellos a liberar al conejito porque no podía alejarme de mi oficina. Trabajo desde casa la mitad de la semana y tengo que estar cerca del teléfono en todo momento para responder a una llamada mientras estoy en horario laboral, a menos que esté en mi hora de almuerzo. Tampoco llamé a mi esposa con el apodo que nuestros hijos le están llamando después de lo del conejito, y he tratado de hacer que dejen de hacerlo. No llamaré a mi esposa de esa manera, es degradante y estaría actuando como un matón. Edición 3, disculpas por tantas ediciones, pero mis hijos no estaban jugando en el patio sin supervisión. Mi esposa es ama de casa y estaba con ellos cuando encontraron al conejito. Vinieron corriendo a la casa con él y tuve que decirles que debía ser liberado. Edición 4, no puedo creer que tenga que hacer otra edición, pero la gente sigue señalando algo. No, esto no fue copiado de algún vídeo en línea. No he visto dicho vídeo, pero no dudo que exista. Los halcones toman pequeños animales todo el tiempo, así que, ¿es realmente tan sorprendente que esta situación le haya sucedido a algunas personas, además de las que grabaron un vídeo de una situación similar? Ciertamente, no lo creo. Y mi propiedad es casi completamente terreno llano y cubierto de hierba, a excepción de la casa y un árbol. Poseo 4 acres. La hierba fue cortada por última vez el domingo, así que estaba bastante corta. Ese pobre conejito prácticamente tenía un blanco en la espalda porque los halcones están circulando por la zona todo el tiempo. He estado lidiando con halcones desde que era niño, protegiendo pollitos con mi antigua pistola de perdigones. Los pequeños conejos son prácticamente una de sus cosas favoritas para atrapar, de ahí que le dije a mi esposa que dejara al conejito en los arbustos. Edición 5, estoy tan cansado de la gente diciendo que los halcones también tienen que comer, que es el ciclo de la vida o por desafiar a la naturaleza. Cuando era niño, tuve que proteger a los animales de los halcones para mis abuelos agricultores. También tienen derecho a proteger a sus animales de los depredadores. No íbamos a dejar que los halcones vinieran y se llevaran todos los pollitos que quisieran, lo cual habrían hecho a diario. Sí, estuve allí con una pistola de perdigones, pero eso solo disuadía a los halcones más que cualquier otra cosa.
Nunca derribó. Oh, sí, le di a algunos, pero apenas. Todo lo que hacía era hacer que dieran media vuelta y volaran lejos, muy lejos. Y no he disparado a un halcón en 25 años. Nunca disfruté disparando a nada vivo. Mi abuelo era el que estaba allí con armas de verdad, derribando halcones y coyotes, pero crecí familiarizado íntimamente con los halcones que toman pequeños animales. Los halcones no tienen problema para encontrar comida en toda nuestra área, pero son oportunistas, como la mayoría de los depredadores, de ahí que quisiera dejar ir al conejito en los arbustos. Edición 6, no estoy seguro si este es el lugar adecuado, pero no se me ocurre otro sitio donde publicarlo. Actualización 1, para aquellos que me recuerdan, soy el hombre cuya esposa hizo que nuestros hijos liberaran un conejito salvaje en medio del patio después de que le aconsejé que los niños lo llevaran a los arbustos para liberarlo de manera segura. Un halcón se llevó al conejito justo frente a nuestros hijos de 4 y 5 años. En ese momento, se asustaron con su madre. Luego vinieron corriendo hacia mí, llorando. Nuestros hijos comenzaron a llamar a su madre la asesina de conejitos. Ese nombre parece apropiado ahora, y otras personas también la llamaron así después de que salió a la luz su infidelidad. Lo que le sucedió a ese pobre conejito es historia antigua en comparación con lo que tengo que contar ahora. Estoy hablando como un hombre libre después de finalizar el divorcio hace un par de meses. Esto va a ser bastante largo y complicado, así que prepárense. Edición, ab, significa amante. Disculpas por no dejarlo claro antes. Sí, le mostré a mi esposa mi publicación original en Reddit y ella estaba muy enojada conmigo, tanto así que provocó una pelea intensa. Y después de eso, recibí el tratamiento del silencio durante otra semana. Intenté hacer que mis hijos dejaran de maltratar a su madre después del accidente del conejito, incluso con castigos pequeños y tiempos fuera, pero el apodo seguía apareciendo cada vez que nuestros hijos se enojaban con su madre. Mi esposa dejó su actitud de ignorarme después de un par de semanas y admitió que debería haberme escuchado sobre el conejito y debería haberlo llevado a los arbustos, como dije. Alegó que simplemente sentía que necesitaba defenderse porque no quería estar equivocada. Acepté esa disculpa y me disculpé yo mismo por hacer la publicación en Reddit. Quería que fuéramos a terapia de pareja, pero ella se negó. Actuaba como si no hubiera nada malo en nuestro matrimonio y decidí no presionar el tema más, ya que las cosas parecían estar mejorando, aparentemente. Pero después de unas semanas, mi hija mayor vino a mí diciendo que quería contarme algo. Había otra razón por la que estaba tan enojada con su madre, además del conejito, pero le daba miedo decírmelo. La reconforté y le dije que podía decirme cualquier cosa. Bueno, lo que dijo me sorprendió y cambió todo en un instante. Dijo que durante meses, mamá había estado trayendo a un hombre algunos sábados que yo estaba en el trabajo y lo amaba. Su amigo especial hizo que nuestros hijos guardaran silencio al respecto mediante varios sobornos, pero mi hija mayor se dio cuenta de que algo estaba muy mal y pasó un tiempo reuniendo el valor para contarme. Los niños saben cosas y captan cosas muy rápidamente. Realmente no me gusta cuando la gente desestima esos hechos. Había notado a mi esposa actuando un poco diferente últimamente. Había sido más brusca con todos, especialmente con los niños. Traté de hablar con ella al respecto. Cuando le mostré mi primera publicación, simplemente se desquitó conmigo por cualquier cosa que se le ocurriera. Insultó mi apariencia, mi carácter, mis hábitos, incluso mi lado de la familia. Incluso sacó a relucir que solía fumar, dejé hace más de 10 años. Luego recurrió a cerrarme la puerta con llave y llorar tan fuerte que se escuchaba por toda la casa. Entonces, cuando mi hija mayor vino a mí, terminé relacionando las cosas, estaba siendo infiel y su comportamiento era muy similar al cambio de humor que tuvo mientras estaba embarazada de nuestros 2 hijos. Digo, similar, porque fue incluso peor. Según lo que he investigado en línea y lo que amigos, e incluso un consejero, me han dicho, mi esposa estaba tan de mal humor por las hormonas como cuando proyectó debido a su infidelidad. No puedo afirmar ser un experto en psicología, pero parece tener sentido. Quería que todo fuera un malentendido, pero rápidamente pedí y configuré algunas cámaras ocultas sin que nadie supiera. Las hice entregar en mi trabajo para que nadie en casa las viera. Luego las configuré en un día en que mi esposa salió con sus amigas. Fue muy fácil conectarlas al Wi-Fi. En solo unas pocas horas, pude monitorear cada parte de la casa desde mi PC en casa, laptop y PC en el trabajo. Al principio, me preocupaba que pudiera estar yendo demasiado lejos. Pensé que si resultaba que estaba equivocado, entonces podría quitar las cámaras y nadie se enteraría. Pero no. Mis peores temores se confirmaron, ya que obtuve un montón de evidencia en solo la primera semana. El hombre con el que mi esposa tiene una aventura es un antiguo colega suyo. Lo recordaba bastante bien, ya que parecían cercanos cada vez que lo veía en diversas situaciones.
Mi esposa dejó su trabajo hace años para ser ama de casa a tiempo completo después de quedar embarazada de nuestro primer hijo. Fue una decisión mutua para ambos en ese momento. Mi esposa se mantuvo en contacto con sus antiguos compañeros de trabajo, ya que eran mejores amigos, pero ya no lo son. Lo que estoy a punto de contarles básicamente la ha convertido en odiada por todos. En primer lugar, el AP es más joven que mi esposa por aproximadamente una década. Ella lo entrenó en su antiguo trabajo para ocupar su puesto cuando ella se fue, y los dos se mantuvieron cercanos, muy cercanos. Mi esposa y yo tenemos más de 40 años, pero no lo sabrías al mirarla. Es absolutamente impresionante, la confundían a menudo con alguien de 20 años, y supongo que ella capitalizó eso. Terminé confiando en mi hermana. Le conté todo esto porque había estado sintiendo que algo andaba mal desde hacía un tiempo, y dijo que había visto a mi esposa una vez en un bar local comportándose extraña, al estar demasiado cerca de un hombre que no era yo, pero nunca se besaron ni nada mientras ella la estaba observando, solo muchos toques en los hombros y la espalda baja. Como no estaba segura, no me lo había contado antes. Terminé ordenando un rastreador GPS también, después de llegar al trabajo, lo escondí en el maletero del coche de mi esposa. Mi hermana y su esposo acordaron ayudarme siguiendo el rastreador la próxima noche que mi esposa supuestamente saldría con amigas. Fue a un lugar completamente diferente, a 20 millas más lejos de donde solía ir, y desde allí se encontró con el AP. Mi hermana y mi cuñado los observaron durante un tiempo desde su coche y notaron que el AP le acariciaba el vientre mientras hablaban. También grabaron un vídeo de esto. Cuando vi las imágenes, supe que debía estar embarazada de su bebé. Dado que estaba tan mal en casa, mi hermana y Bill tuvieron que calmarme porque me convertí en un completo desastre. Quería automedicarme con alcohol, pero mi hermana me dijo, muy acertadamente, que beber era lo peor que podía hacer en ese momento. Más tarde, decidí tomar un permiso en el trabajo, pero le dije a mi esposa que en realidad iba a un viaje de negocios. No podría haber estado más emocionada al respecto, y no hizo mucho esfuerzo por ocultar su alegría de que me fuera por un tiempo. ¿Quién es esta mujer? Ciertamente no es la que me casé hace casi 20 años, ¿verdad? Alguien que se ve exactamente como ella simplemente la reemplazó un día. ¿Es ella una extraterrestre? ¿Realmente la conocí alguna vez? Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía para mí. Así que mi conclusión final fue que tratar de entender cualquier cosa no me serviría de nada. Tenía cámaras por toda la casa, y mi hermana y mi cuñado acordaron llevarse a mis hijos por unos días porque les encanta visitar a la tía y al tío en la ciudad. Esto le dio a mi esposa la apertura exacta que quería. Llamó al AP solo unas horas después de que me fui y él apareció esa noche para quedarse. No entraré en detalles sobre lo que hicieron en la casa, pueden llenar esos detalles ustedes mismos. Pero además de todo eso, bromeaban continuamente sobre mí. Hablaban abiertamente sobre su bebé y cómo necesitaban averiguar qué hacer antes de que su barriga comenzara a mostrarse, ya que ya tenía más de 3 meses de embarazo para entonces, y no había manera de que pudiera ser mío. El AP es de una raza diferente a la mía, así que sería bastante fácil decir que el bebé no es mío desde el nacimiento. Mi esposa desestimó las preocupaciones del AP y dijo que tenían meses para resolverlo. Luego admitió descaradamente que esta ni siquiera era su primera aventura, ya que se acostó con otro hombre cuando tenía 29 años. Le dijo al AP que estaba harta de tener que actuar como la buena ama de casa y estaba cansada de estar con un hombre aburrido como yo, que la hacía sentir vieja. Si no fuera por mi estabilidad financiera, me habría dejado hace mucho tiempo. Incluso el AP le preguntó sobre cuál era su plan con nuestros hijos. Sus palabras exactas fueron, él puede quedarse con ellos. Ni siquiera quería estar cerca de nuestros hijos porque pensaba que les agradaban más a mí y pronto tendría a su bebé. Casi tiro la computadora portátil al suelo porque me sentía tan disgustado, pero me contuve. Tomé algunas cervezas de un paquete de 6, cené en un restaurante y luego vi una película. Después de eso, pasé la mitad de la noche acostado en la cama pensando hasta que finalmente me dormí. Pensé que conocía tan bien a mi esposa. La amaba y le hubiera dado todo lo que tenía para dar. Pero al final, algunas personas son simplemente malvadas y nunca puedes conocer realmente quiénes son hasta que revelan su verdadero yo. En ese momento, decidí destruirla en el divorcio. Normalmente soy un hombre muy amable y tranquilo, pero si me enojan lo suficiente, puedo convertirme en tu peor pesadilla. Fui a ver a un bufete de abogados de divorcios al día siguiente y pedí al abogado más malo que tuvieran. Vivo en un estado de culpa, así que mi esposa estaba arruinada en el momento en que tuve su infidelidad en vídeo. El abogado inicialmente estaba aprensivo de que quisiera contratarlo tan rápido, hasta que expliqué la situación con más detalle e incluso le mostré algunas de las imágenes de vídeo. Fue entonces cuando tuvo una sonrisa diabólica y nos dimos la mano.
Dijo que empezaría de inmediato porque este era el tipo de caso que a los abogados de divorcios les encanta investigar. Hice que le entregaran los papeles de divorcio a mi esposa unas semanas después, un día que estaba trabajando desde casa y los niños estaban en la escuela, el mayor en el jardín de infantes y el menor en el preescolar. Las cámaras lo captaron todo. Se veía asustada mientras abría el sobre, leía el contenido y luego perdió la cabeza. Vino corriendo a mi oficina para gritarme, pero me mantuve tranquilo y sereno. Ya estaba completamente desconectado mentalmente de nuestro matrimonio. Mi esposa quería discutir, pero simplemente le dije que ya había tomado una decisión y que quería que se fuera de mi casa. Soy el único que ha pagado la hipoteca. Ella me gritó que no podía hacerle esto y luego amenazó con contarle a la gente que la golpeaba y hacer que me despidieran de mi trabajo. Le dije que adelante, que inventara la mentira que quisiera, no le ayudaría. No es como si ella no estuviera planeando perjudicarme ya que está embarazada del bebé de Swap de todos modos. Ella se quedó con los ojos muy abiertos y me preguntó cuánto sabía. Solo dije que sabía lo suficiente y le volví a decir que quería que se fuera. Ella se negó y dijo que la casa era tanto suya como mía. Luego se encerró en la habitación nuevamente. Vi en las cámaras de la habitación cómo tenía una crisis para luego sacar su teléfono y llamar a la policía. Actuaba como si estuviera en pánico total, pero había una gran sonrisa en su rostro mientras lo hacía. Era toda una actriz, habría creído esa actuación por teléfono en un instante si no supiera que era una mentirosa. Esperé a la policía con la puerta principal abierta de par en par y les dije que entraran directamente cuando llegaron. Al principio estaban acalorados y listos para un enfrentamiento, pero la casa estaba limpia y no había signos de ningún tipo de pelea. Mi esposa salió corriendo de la habitación principal y agarró el chaleco de uno de los agentes mientras lloraba y decía que yo era un maniático. Le pedí a otro de los agentes que me permitiera mostrarles evidencia de lo que realmente estaba sucediendo y él estuvo de acuerdo, lo que realmente sorprendió a mi esposa, ya que no sabía que la había grabado. Le mostré al oficial las imágenes de las cámaras en una computadora portátil, diciendo que inventaría cosas para arruinar mi vida, y luego las imágenes de la sala de estar después de que ella saliera de mi oficina, se metiera en el dormitorio principal al final del pasillo, finalmente, las imágenes de la cámara en la habitación de ella llamando a la policía y mintiendo. Lo había grabado todo, y desde múltiples ángulos por si acaso. Aunque ella le dijo a la policía que la había golpeado, no solo no había marcas en ella, sino que las cámaras alrededor de la casa mostraban una historia completamente diferente. Luego le entregué a la policía un pendrive y les dije que tenía todas las grabaciones de vídeo que necesitaban de ella llamando bajo falsos pretextos. Mi esposa, a pesar de todo esto, mantuvo su mentira de que yo era un abusador e incluso trató de decir que las grabaciones eran ilegales, por lo tanto, inadmisibles. Pero señalé que eran legales porque eran cámaras de seguridad dentro de mi propia casa, y no grabadas en público. Mi esposa miró a la policía y les dijo que hicieran algo. A lo que lo hicieron, fue ella quien fue esposada y comenzó a sollozar como una niña. Solo pude sentarme allí, sacudiendo la cabeza. Esta fue alguna vez la mujer a la que amé durante tantos años. Pensé que era una persona maravillosa, inteligente y encantadora. No podría haber estado más equivocado. Mientras la policía se la llevaba, gritaba que no podían hacerle esto, pero no resistió mucho, de lo contrario, la resistencia al arresto se habría sumado a sus cargos. Luego cerré todas sus tarjetas de crédito que estaban a mi nombre y detuve cualquier pago futuro en la cuenta bancaria conjunta para que ella tuviera que usar completamente su propio dinero para sacarse de la cárcel. Había ahorrado lo suficiente todos esos años que aún trabajaba mientras que la hipoteca solo estaba a mi nombre, así que estaba lejos de estar quebrada. Ella regresó por su automóvil después de que me había tomado la libertad de empacar con algunas de sus maletas llenas de ropa y algunas otras cosas, y dejé la llave en el asiento para que ni siquiera pudiera regresar a la casa. Los padres de mi esposa vinieron a hablar conmigo un día después de que ella se liberara de la cárcel. Inicialmente solo tenían la historia retorcida que ella les contó, que básicamente era lo mismo que intentó contarle a la policía. Su padre, en particular, estaba listo para atacarme. Aunque es mayor, es grande y fuerte. Pero cuando le pregunté si sabía algo sobre la aventura de mi esposa o su embarazo, se sorprendió mucho y me dio la oportunidad de explicarme. Saqué la computadora portátil nuevamente para mostrarles a mis suegros lo que grabé. Cuando descubrieron la verdad, se disgustaron y dijeron que no podían creer que esta persona fuera su hija. Me pidieron disculpas y dijeron que se mantendrían en contacto para ayudar con mis hijos. Luego llamaron a mi esposa con el altavoz frente a mí y la confrontaron sobre sus mentiras. Intentó resistirse hasta que dijeron que estaban conmigo en ese momento y vieron las grabaciones. Sabían todo y querían que ella saliera de su casa de inmediato. Intentó retroceder, pero mis suegros dijeron que no la criaron para ser una adúltera egoísta que intentaría incriminar a su propio esposo,
y ya no era su hija. La desheredaron por teléfono en ese mismo momento y luego colgaron antes de que mi esposa pudiera decir algo más. Intentó llamar de vuelta, pero ignoraron todos sus intentos, y cuando llegaron a casa, no solo ella se había ido, sino que destruyó varias cosas en su casa, lo cual dejó a mi suegra en lágrimas. Todavía considero a mis ex-suegros como mis suegros, porque aún pasan de vez en cuando a ver a sus nietos, pero mi ex es efectivamente una desconocida para todos nosotros. Mi esposa regresó más tarde con su app para empacar sus cosas. El app ni siquiera entró a la casa y mi esposa se negó a dirigirme la palabra mientras recogía sus cosas restantes. Sabía que había cámaras por todas partes y se condenaría más si intentaba algo más. No estaba solo tampoco, ya que mi hermana y mi cuñado estaban allí para ayudar a vigilarla. Mi cuñado se aseguró de vigilar al app desde la ventana. Mi esposa todavía estaba empacando cuando los niños llegaron a casa y no hizo ningún intento de hablar con ninguno de ellos, ni siquiera cuando nuestro hijo más pequeño lloró por ella. Antes de irse, tomó algunas de las fotos que teníamos juntos de nuestra boda de la pared y las arrojó al suelo para romperlas. Creo que esperaba una reacción de mi parte por la forma en que me miró mientras lo hacía, pero como no dije nada, simplemente tomó la última de sus bolsas y salió por la puerta. Después de que se fue, tuve que llamar a mi anciana madre para que viniera a quedarse conmigo por un tiempo porque no podía cuidar de mis hijos solo. No podía tomar mucho tiempo libre en el trabajo y tampoco tenía muchas opciones de cuidado infantil. También ordené una prueba de ADN para mis hijos. Estaba seguro de que eran míos, pero varias personas me dijeron que, por si acaso, debía saberlo. Afortunadamente, ambos hijos son míos, y me hice la prueba de enfermedades de transmisión sexual y estoy limpio, así que no hay preocupaciones al respecto. Alrededor de una semana después, mi esposa regresó a mi puerta diciendo que aceptaría un divorcio limpio si yo también lo hacía, lo que significaría que ella habría obtenido la mitad de todo si hubiera estado de acuerdo. Sin embargo, le dije que no a la cara. Hubo algunas discusiones de ida y vuelta, y ella más o menos admitió descubrir que la ley en este estado no estaba de su lado. Nos conocimos, nos comprometimos, nos casamos y vivimos toda nuestra vida en este estado, no había manera de que pudiera evitar una pérdida significativa a menos que estuviera de acuerdo en resolverlo, lo cual no hice. Le dije que me traicionó a mí, a nuestros hijos, a sus padres y prácticamente a todos teniendo una aventura. Luego cerré la puerta en su cara. Se fue en silencio y no la volví a ver hasta el tribunal unos meses después. En el tribunal de divorcio, mi esposa estaba visiblemente embarazada para entonces y había conseguido un abogado. El app tampoco estaba en ninguna parte. Esperaba que le mintiera al juez, lo cual comenzó a hacer unas cuantas veces, pero tenía suficientes pruebas de vídeo para refutar cualquier mentira, así que realmente no tenía posibilidad. En cambio, intentó alargar el divorcio simplemente negándose a cooperar y haciendo diversas demandas. Quería la mayoría de mis ahorros, para empezar, y una larga lista de otras cosas que poseo, y quería que comprara su mitad de la casa, aunque nunca había contribuido a ella. Por mi parte, estaba buscando la custodia completa de los niños y sacar su nombre del título de la casa. Tenía la evidencia en vídeo para respaldar cómo ella dijo que no le importaban realmente nuestros hijos y cómo dijo que inventaría mentiras. Mi esposa trató de demorar y cambiar repetidamente sus demandas, pero el juez no la dejó seguir alargando las cosas. Estar en un estado culpable significaba que ella tenía derecho a muy poco, ya que era la adúltera, y su intento de inculparme solo empeoró su caso. Al final, perdió toda la custodia de nuestros hijos y se fue con nada más que sus pertenencias, un arreglo financiero justo, considerando las circunstancias, y el automóvil que le había comprado anteriormente. El título estaba a mi nombre, pero lo firmé sin preocuparme como parte del acuerdo. No había hecho ningún intento de hablar con nuestros hijos durante todo el divorcio de todos modos, así que obtuve la custodia completa y la casa es enteramente mía ahora. Estoy completamente libre de ella. Mi ahora exesposa intentó mantener sus mentiras sobre mí ante otros antes y durante el divorcio, pero mi hermana difundió la verdad sobre la infidelidad de mi esposa. Pronto, todos los amigos en común la rechazaron cuando se dieron cuenta de quién decía la verdad. Ella y su amante dejaron la ciudad juntos después de que finalizó el divorcio. Escuché que el amante no fue despedido, pero fue transferido. No sé a dónde, pero sí sé que mi ex tuvo que ir con él. Podrían haberlo transferido al frío de Groenlandia y no me importaría. Solo estoy feliz de que ambos se hayan ido. Mi ex ya debería haber tenido su nuevo comienzo con otro bebé a estas alturas, y espero que haya valido la pena para ella. Esto no es lo que pensé que estaría publicando en Reddit después de hablar sobre mi esposa liberando un conejo donde un halcón podría atraparlo, pero muchos comentarios anteriores sobre el comportamiento de mi esposa me hicieron darme cuenta de que debería haber prestado atención a las señales de alerta hace mucho tiempo. Supongo que mantuve las gafas de color de rosa puestas durante todo nuestro matrimonio, pero todo ha terminado ahora.
Gracias a quienes hayan llegado hasta aquí para leer esto. Sé que fue mucho, pero esta es mi vida. Edición. Quité el nombre de mi ex del título de la casa porque todos los registros bancarios que pudieron encontrarse mostraron que solo yo había aportado dinero. Además, mi ex discutió repetidamente con el juez, y en un estado donde se asigna culpa, ser un infiel confirmado te mete en muchos problemas durante un divorcio, comparable a tener un acuerdo prenupcial en tu contra. Cuando dije que conseguía al abogado más duro en el bufete al que fui, lo decía en serio, el hombre era como un oso y un tiburón al mismo tiempo. La compensación que mi esposa recibió fue de $0,000, y también se quedó con el auto que le compré nuevo hace unos años, que me costó $50,000. El auto estaba pagado y le transferí el título a su nombre. A pesar de todo, a mi ex aún se le ofreció la custodia parcial de nuestros hijos, pero dado que se había visto un vídeo de ella diciendo que ya no le importaban, no se molestó en tener la custodia y renunció voluntariamente a todos los derechos sobre nuestros hijos cuando se dio cuenta de que no podía salirse con la suya. Y para aquellos que piensan que la policía no habría arrestado a mi ex por mentir, piénsenlo de nuevo. La policía aquí no se anda con rodeos, y mi ex, con una sonrisa sociópata en el rostro, intentó acusarme falsamente de maltrato. Eso es motivo suficiente para ser arrestado.